Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos sean de nuevo a su canal Curiosidades para Gente con Prisa. Bueno, como en todas las demás curiosidades, nos volvemos a enfocar en un acto totalmente objetivo o cosificado que es o que son los libros. ¿Por qué son actos cosificados? Porque a través de las palabras o a través de las conversaciones podemos adentrarnos dentro de ellos y establecer ese diálogo con el autor o aprender o intentar discernir lo que el autor intenta decirnos por medio de la tipografía elegida y de sus pensamientos trasladados a la tinta. En este caso, creo que es imperativo señalar el libro que tuve la fortuna de leer, que es el del sublime objeto de la ideología de Slavoj Žižek. Es un libro, híjole, indescriptiblemente es pesado, yo creo que está al nivel, al menos para mí, porque vuelvo a lo mismo, no soy filósofo, al menos para mí está al nivel de pesado que leer Metafísica de Aristóteles, que es un libro que aún no termino. Es un libro sumamente vasto, el autor es sumamente polímata, es muy culto, es muy versado, no solamente nos habla de libros, no solamente nos habla de cuestiones filosóficas, sino también se mete mucho con el psicoanálisis, hace análisis y cuestionamientos de la vida conforme a otro tipo de temas. Por ejemplo, para ejemplificar, maneja determinados tipos de películas, maneja determinados tipos de chistes o de anécdotas incluso, o de historias o fábulas para aterrizar sus ideas, lo cual a mi perspectiva es un libro bastante pesado, no es recomendado para personas que apenas se vayan acercando al mundo de la filosofía. ¿Por qué? Porque en mi caso, digo, yo no soy un doctor en la filosofía, vuelvo a lo mismo, he leído poco de ella, y creo que este libro yo solamente le pude sacar un porcentaje de entendimiento de un 70%, yo creo. ¿Por qué? Porque no tengo el bagaje cultural de Slavoj Žižek, no he leído todos los autores que él ha leído, ni todos los autores que él menciona, no conozco, por ejemplo, la parte del psicoanálisis que él maneja es la parte lacaniana, un fiel defensor de esta corriente, no he leído a Lacan, por eso para mí se me hizo muy complicado entender ciertos parámetros que él manifestaba dentro de este libro. Como tal, el libro es una... se puede decir que es una cuestión prácticamente ideológica, una crítica ideológica de la sociedad como también de las personas. Parte desde las perspectivas lacanianas, hegelianas, y de ahí va aunando o profundizando dentro de los conceptos y dentro de la teoría que él mismo maneja. Obviamente sus dos ejes conductores son Hegel y Lacan. Más adelante se agrega Feuerbach, se agrega una crítica a Kant, se agrega Michel Foucault, se van agregando diferentes autores. Creo que incluso menciona a Kierkegaard, no lo recuerdo bien. Pero a través de ello nos va haciendo una crítica social de cómo la ideología prácticamente es una fantasía o es una creación social. ¿Por qué? Porque en las primeras páginas de este libro sostiene Žižek que la ideología como tal es una repetición de elementos, una repetición de situaciones en las cuales los seres humanos vamos repitiendo sin cuestionar el punto. Llegamos a ese punto de que, o a ese meollo, o ese quid, en el cual repetimos sin cuestionar la razón de la repetición. En el momento que empezamos a cuestionar, por ejemplo, él nos da el hecho de las leyes, encontramos lo absurdo de las leyes, que eso me podría también llevar o hacer un pequeño enlace con el mito de Sísifo, ¿no? De cuando nos damos cuenta de nuestras propias repeticiones caemos en el absurdo. Igual aquí, en el momento que cuestionamos, por ejemplo, la religión o las leyes o determinadas creencias, nos damos cuenta del absurdo que existen y esas leyes o esa religión pierde determinado poder en nosotros, porque ya somos conscientes de esa parte no real, sino esa parte ideológica que está fundamentada en esos hechos. Ahora, también Žižek sostiene en este libro cómo nosotros no somos ignorantes al repetir o al hacer las cosas. Sabemos lo que estamos haciendo, sin embargo lo seguimos haciendo. Ahí esa es la cuestión. Y maneja mucho tipo de dialéctica, siempre tesis, antítesis y síntesis. Siempre se nota mucho en ese aspecto en Žižek, siempre está manejando esos puntos, los cuales hace que la lectura de este libro sea muy pesada. Sin embargo, llega a conclusiones bastante interesantes, como lo que acabo de repetir, cómo la ideología es una construcción social, cómo la ideología también se forma a través de la propia fantasía del ser humano, que la fantasía es aquella que nos enseña
a desear, nos dice cómo debemos desear aquello. Nos enseña cómo el conocimiento se va construyendo a través de un ejercicio de alienación. Él lo maneja mucho más complejo, yo lo redujo, hago una sobresimplificación de ese tipo, al menos de lo que yo entendí es una sobresimplificación de cómo nosotros generamos el conocimiento, generamos nuestra perspectiva de la realidad, que es una subjetivización total, de nuestro análisis con el gran otro, de nuestra alienación con el otro, de nuestra pregunta que va dirigida al otro, que a su vez va dirigido hacia nosotros mismos. Cómo esa realidad es un constructo social subjetivado, relacionado con N cantidad de situaciones que nos lleva a caminar nuestros propios introyectos, nuestras propias perspectivas de vida, y eso se va generando. Nos dice cómo también la realidad es aquella que se resiste a la simbolización. ¿Y qué es aquello que se puede resistir a la simbolización? También nos los explica. Puede ser ello los traumas. Los traumas son aquellos que se resisten a la simbolización. ¿Por qué? Porque están existentes. Son aquellos que no se pueden negar y son aquellos que nos dan determinados comportamientos en nuestra vida, que son los que se transforman en pulsiones de muerte, esas heridas que constantemente las vamos a tener abiertas, que nos dan cierto sentido a nuestra vida, que si sabemos que si llegaran a cicatrizar morimos porque perderíamos toda nuestra identidad, porque justificamos nuestro acto a través de esos traumas o a través de esos tipos ideológicos en los cuales permanecemos. Ese tipo de pulsiones de muerte, ese tipo de comportamientos, ese tipo de relaciones sociales, son los que nos ayudan a construir esa ideología que es una repetición como tal, una fantasía como tal. También nos establece cómo se dan las relaciones en los seres humanos, sobre todo desde la perspectiva marxista, que también está muy decantado hacia el marxismo, obviamente por Hegel, porque se dice que Marx obtuvo este pensamiento de Hegel para realizar su propia filosofía. Y aquí nos explica cómo los seres humanos siempre nos relacionamos de una manera de interés, no interés solamente de tipo cambio, ¿no? Cambio en el característico económico, sino siempre hay un interés sobre la otra persona, no hay una parte como genuina, ¿no? Sino siempre es un interés de qué se puede obtener, sea conocimiento, sean relaciones sentimentales, sea N cantidad de puntos que establecen ese punto de acto mercantil entre todos los seres humanos, que desde mi perspectiva se me hace muy coherente. También hace un señalamiento sobre lo que es la libertad, prácticamente niega la posibilidad de libertad, sino que es una subjetivización, porque estamos sujetos y sometidos a muchos elementos sociales que nos impiden ser libres, como por ejemplo la ideología. La ideología es un elemento que nos somete. ¿Qué otro elemento nos somete? Y aquí podemos incluir a Foucault, pues prácticamente el comportamiento social en el cual se da el panóptico y todo eso. ¿Qué otro comportamiento o qué otra situación nos somete? Pues nuestros propios impulsos biológicos o fisiológicos. Eso nos dice que estamos esclavizados a determinadas cuestiones, a determinados pensamientos, a determinados impulsos, como lo acabo de decir, o a determinadas pulsiones. Entonces, ¿dónde está realmente la libertad? Si somos presas de nuestros propios seres. En la última parte del libro entra en las partes del significado, del significante, como uno le otorga un elemento al otro, y nos establece cómo la parte del significante es una construcción también. Nos da ejemplos, sobre todo en la perspectiva, en las perspectivas de las cuestiones semíticas. ¿Por qué en las cuestiones semíticas? Porque desde la Segunda Guerra Mundial hacia la actualidad, muchas personas se quedaron con esa perspectiva que se inculcó sobre los judíos. Y obviamente los judíos desde mucho tiempo atrás han sufrido vejaciones, desde incluso el medievo, ¿no? Que siempre han sido apartados, han sido relegados en determinados guetos o lugares dentro de las ciudades. Pero, vamos a decirlo así, el pináculo de esa discriminación se dio en la Segunda Guerra Mundial porque se les dio un atributo extra, que no los voy a mencionar aquí porque obviamente podría malinterpretarse el video, pero sí les da un significante extra de que dejan de ser seres humanos en una posición, o bueno, no dejan de ser seres humanos, más bien, aparte de ser seres humanos, se transforman en otro tipo de cuestiones, en otro tipo de situaciones. ¿Cuáles? Ya sabrán, pues se les da el aspecto negativo, que ese significante es el que permanece a pesar de que uno puede eliminar esa situación, que uno se da cuenta de que no es como lo dicen, siempre está en el imaginario colectivo ese tipo de relaciones. También nos establece Zizek en su libro cómo
pasamos por diferentes etapas del conocimiento y cómo la esencia en la parte negativa es una mediadora entre nosotros y la realidad. Y al final de cuentas la va postulando esa propia esencia. Y eso nos vuelve a llevar en cómo la realidad nosotros la vamos construyendo y la realidad cae en una subjetivización de la propia persona, porque la persona es la que construye la realidad y como tal la realidad es la perspectiva de la propia persona, pero como no es la realidad en su totalidad, entonces es una subjetivización y por lo tanto cae en el simbolismo y no puede ser real aquello que cae en el simbolismo porque es una construcción del propio ser humano, o eso es al menos lo que yo entendí. Así que como tal, esos elementos nos enseñan de cómo el proceso de conocimiento, cómo el proceso de realización, cómo el proceso de entendimiento, cómo el proceso de incluso los rituales de los seres humanos son procesos ideológicos construidos con base a una función. Y esto nos muestra también cómo el conocimiento, de acuerdo a Hegel, se da a través de la alienación con el otro, de la relación con el otro, de la pregunta que se le hace al otro, que es respondida hacia nosotros mismos y que nosotros otorgamos ese significado hacia nosotros. Como por ejemplo, él menciona en el libro la parte de una persona que se dedica en cuerpo y alma a una determinada actividad y explotan a esa persona en esa actividad. Pero si le quitan esa explotación, pierde todo sentido de su vida. Entonces se refleja, o su propio sentido de su vida es esa propia determinación de la explotación que esa misma persona se queja. Por lo tanto, si le quitan la parte de que se queja, pierde todo el sentido de su vida y nos va diciendo cómo nos vamos reflejando nosotros mismos en nuestras propias acciones, en nuestras propias perspectivas a través del otro, y que nosotros le damos sentido a nuestras cosas que nosotros reflejamos en la otra persona hacia nosotros mismos. Y eso es lo que nos va construyendo y nos va enseñando cómo nos vamos relacionando, sea con nosotros mismos o con el entorno o con lo que llamaríamos real, porque obviamente como lo real es una subjetivización, no conocemos la realidad en su totalidad, podemos caer en ese tipo de cuestiones. Vuelvo a lo mismo, el libro para mí es bastante interesante, es creo que uno de los libros más pesados que he leído. Creo que es un libro que merece una segunda revisión. E incluso también nos explica, regresando al punto, cómo se dan el conocimiento del ser humano, no solamente como alienación, sino también las perspectivas de que nos vamos reflejando a nosotros mismos, que son etapas muy juveniles o pubertas, en las cuales nosotros admiramos a alguien por dos determinaciones. Primero por la fantasía y luego por el simbolismo de, ¿no? Más o menos va así, no recuerdo muy bien las palabras que utiliza, pero sí es a través de, yo admiro a esta persona porque tiene estas características. Y luego nosotros nos justificamos a nosotros mismos diciendo, yo tengo estas características aunque no sea cierto. Y por eso señalamos ese determinado tipo de cuestiones o nos reflejamos en esas personas porque creemos que poseemos ese tipo de características que se ven reflejadas en el otro o que deseamos tener. Muy dado en las cuestiones de la adolescencia, que seguimos o idolatramos a determinados personajes porque creemos tener esas habilidades y nosotros nos justificamos diciendo, nosotros valemos tanto o creemos que valemos tanto porque nosotros tenemos una cierta fantasía de nosotros mismos o una cierta percepción de nosotros mismos de cierta forma exagerada, y justificamos o creemos, es que nosotros somos buenos o merecemos esto porque somos así. Y por eso vienen los traumas y viene toda la cuestión que nos viene señalando en el libro, que es muy señalado y muy directo hacia Lacan. Creo que el libro como tal es extremadamente bueno. Como digo, merece una segunda revisión, porque sí es muy pesado y sí tiene mucho bagaje cultural, cosa que desde mi perspectiva es bastante bueno, pero si eres un lector amateur de filosofía, o incluso de psicoanálisis, porque no sé cosa alguna de psicoanálisis, te vas a quedar en shock, se te hace muy lenta la lectura y se hace muy pesada, por eso mismo de un bagaje cultural bastante reducido, que fue mi caso. Sin duda yo lo recomiendo bastante. Si ya lo leyeron o tienen alguna perspectiva diferente, háganmelo saber, porque todo conocimiento requiere una retroalimentación. Y pues, sin más, me despido y les agradezco que sigan visitando el canal. Espero en algún otro video ya enfocarme en otras curiosidades, pero creo que los libros son bastante interesantes y creo que los libros nos dan cierta perspectiva de lo que puede construirse como una realidad. Sin más, me despido y hasta la próxima. Gracias.